Son clavos sin un chavo, ya tú sabes. Tú no viste al artista que todos pudieron ver. Tú viste a la persona y eso ya es de agradecer. Si no hace falta que diga lo que todo el mundo ya sabe. Son colegas en la rave, mas no cuando te toca padecer. Saltar de un cuarto. Continuem, seguim a la sintonia de Radio Clara, seguim a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. I anem a començar ja amb el divendres de tertúlia. Tenim així per participar amb nosaltres a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, buen día, ¿qué tal? Y Robi Bertassi, desde Rusafa Radio. Bon dia, Robi. Hola, buenos días, bon dia a tots. Bon dia. I anem a començar amb el divendres de tertulia. Les estaba comentando que les voy a cambiar un poco el menú que teníamos preparado, porque Como siempre, es lo habitual. Claro, iba a decir, para algo hoy es el día del empresario y así hago yo lo que quiero. Os había preparado aquí un pisco labis, pero como ya no venís a verme... Vaya, pues es una pena. Otro día. Ahora lo cambiaremos. Decía yo que nos llegaban unos WhatsApps antes porque teníamos a los oyentes hablando sobre el tema de sanidad, de la sanidad pública. Hemos hablado también, hemos leído la información de Andalucía y lo que se está haciendo con la atención primaria. Y nos escribía un oyente, nos decía, mientras sigamos pendientes únicamente de lo mal que está la sanidad en Madrid, que lo está, no nos damos cuenta que aquí en Valencia está igual o muy parecido, lo mismo que en toda España. Dice, pero aquí mandan los nuestros y no se mueve nadie. Es lo que nos decía, y os decía, vamos a decir algo porque es un tema importante y también porque yo creo que la reflexión del oyente se lo merece. ¿Qué decimos, Antonio? Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? No se puede hacernos nosotros cómplices de otros medios, ¿no? Yo, en los pocos espacios a los que llego, si alguien me sigue en Twitter o en algún sitio, habrá leído que en más de una ocasión he dicho exactamente lo mismo que nos dicen en el WhatsApp que has leído. Que sí, está muy bien, le tenemos mucha manía al PP, lo están haciendo fatal, lo de Madrid es un escándalo, pero no es lo único, no es lo único. El ataque a la sanidad es una estrategia común en toda España y en toda la Europa occidental. Bueno, no te hablo de los Estados Unidos, donde ya es privada, allí ya lo tienen. Se trata del modelo aquel, traerlo a Europa. Y eso es un bocado, es un pastel de muchísimos miles de millones. Allí hay metidos grandes capitales, fondos de inversión, bancos y empresas muy grandes de la sanidad privada. Y claro, hay apoyos también de los partidos políticos, apoyos u omisiones, ¿no? Y van dejando hacer. Está claro, lo de Madrid lo hacen a lo bestia, se nota mucho, y encima como es el PP, que es de los malos, no es de los nuestros, pues entonces se le ataca muchísimo. Pero manteniendo ese ataque y esa denuncia, que hay que mantenerlo, no podemos olvidar que en otras comunidades donde no gobierna el PP, podría ser Cataluña, podría ser el País Vasco, que pensamos que tiene la mejor sanidad del mundo, seguramente la han tenido, pero se están privatizando muchísimas pruebas, muchos servicios, y eso va en deterioro de la calidad de la enseñanza y en un pase progresivo, en pocos años, hacia que gran parte ya esté privatizada. Y en Valencia pasa lo mismo. De la sanidad en este caso, Antonio. ¿Qué has dicho? Sí, he dicho la enseñanza. Bueno, es otro día. También, sí. De la sanidad, de los hospitales, y sobre todo la asistencia primaria, todas estas cosas que se están diciendo ahora, la salud mental. Es decir, hay muchísimas deficiencias, no se hacen las pruebas con la rapidez necesaria, entonces se llevan a empresas externas. El tema de las citas es un escándalo, no te atienden o te atienden por teléfono cuando quieren, consultas vía teléfono o vía vídeo. Es decir, esas cosas no es lo que necesita una persona que quiere que la escuchen, y que igual lo que necesita es un trato directo y explicarle lo que le pasa a una persona que tenga el tiempo suficiente para poder atenderla, que esa es otra. Los 3 minutos que te dan para la visita se le va con el ordenador. Buscarte la tarjeta, ver la medicación y ala, pues nada, hasta la próxima. Eso sí tienen la suerte de que te reciban. Entonces, eso está ocurriendo también en Valencia. Entonces, tenemos que denunciarlo. La salud, la sanidad pública es un patrimonio, sobre todo de la gente trabajadora, la gente más pobre, la gran mayoría de la sociedad, que si fuera privada no se la podría pagar.
no sabemos lo que cuesta pues un día de hospitalización, una intervención quirúrgica. Eso son muchos, en algún caso miles de euros. Y eso ninguna familia trabajadora se lo podría permitir, como pasa en Estados Unidos, que te puedes morir en la calle porque no llevas dinero para que te atiendan. Entonces, no sabemos el bien que tenemos con una sanidad pública, y lo que hay que hacer es, en vez de resignarse y hacer caso a lo que nos dice la tele, de que nos vayamos haciendo ya un seguro privado, lo que tenemos que hacer es luchar porque la sanidad sea pública. Igual que se salen en manifestaciones en Madrid, pues habrá que salir en todos los sitios, como se ha hecho años anteriores. No podemos decir, mientras estén gobernando los nuestros, no podemos protestar porque les quitamos votos. Bueno, pues los votos los habrán quitado ellos mismos, ¿no? Pues es igual que el sábado cuando hicimos la mani contra la guerra. Yo estoy seguro que si hubiera gobernado Rajoy, hubiera habido más gente en la manifestación. Y esta guerra es un desastre y es un crimen contra los sentimientos humanitarios, ¿no? Igual que era la de Irak, ¿no? Entonces, no podemos estar a merced de quien gobierna, sino denunciar lo que hacen mal. Y en este caso yo creo que ir privatizando la sanidad me parece una pérdida de derechos de la que vamos a tener que lamentarnos a no tardar mucho. Así que no queremos ser cómplices ni guardar silencio sobre esas denuncias. Y por supuesto, el oyente tiene toda la razón del mundo. Roby. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, justamente los otros días en un grupo de compañeros de WhatsApp, alguien subió lo que estaba pasando en Madrid, ¿no? Y las movilizaciones en Madrid. Y una compañera que trabaja justamente en la sanidad, aquí trabaja en Cullera, antes trabajaba en el hospital este que se privatizó, el privado este que había en Alsina, que ahora se pasó a mano pública. Decía, qué envidia que me da ver cómo se está moviendo la gente en Madrid, qué sé yo. Y entonces, ahí, bueno, pero no es lo mismo, dice, no es lo mismo cómo está la sanidad en Madrid que en Valencia, es normal que se movilice. Y bueno, y ella dijo con todo que aquí también está viviendo un deterioro importante, que no se le da que no se le da, digamos, la importancia que tiene, y bueno, y pasó a describir un montón de problemas que tenían y cómo se le había deteriorado también su trabajo, cómo había ido perdiendo calidad en función de que no podían responder a toda la demanda que había, ¿no? En el caso de ella, haciendo también mucho hincapié en un tema que es jodido, que es el de la seguridad, que tienen problemas hasta de seguridad bastante importantes. Y bueno, y después, bueno, que no hace falta tampoco que nadie te lo cuente, porque cuando yo, que soy usuario de la Seguridad Social, eh, quiero pedir una cita con el médico, a lo mejor para una presencial, que antes, como mucho, podía tardar una semana, tardo 3 semanas, 4, y incluso para una telefónica, 10, 12, 15 días, para una telefónica. Entonces aquí es evidente que, y esto de que tengan que despachar a un paciente en 3 minutos es directamente una locura. Es decir, es como si, eso no es una ventanilla del ayuntamiento que te ponen un sello, te firman y demás. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de que un médico necesita un tiempo para intercambiar, conocer bien cuál es la problemática del paciente, sus síntomas, a ocultarlo si es necesario. No puede ir así con... a mí me parece... Lo de los 3 minutos me parece terrible directamente, ¿no? Y bueno, y eso pasa que como muchos médicos no pueden con esos estándares, porque los que son conscientes, mira, los mejores médicos son los que más se atrasan en eso, pues que no pueden, porque vamos, yo mismo cuando voy no estoy 3 minutos, a veces estás 10 minutos, y cuanto más estás, cuando has tenido distintos médicos, te das cuenta que ese médico es mucho más consciente, que hace una mejor medicina y demás. O sea que lo que se está propiciando para mantener eso, se está propiciando una baja de calidad en la salud pública. Y entonces, claro, mucha gente que puede, que esto, que el otro, se hace ya su segurito privado también, ¿no? Es decir, pareciera como que hay ganas de desalentar, ¿no? En este sentido. Ya por no hablar de otras carencias que hay, que parece que, digamos, que todo lo que tiene que ver con del cuello para arriba se puede enfermar, morir, no pasa nada. O sea, la salud mental, la salud bucal, es decir, nosotros aquí te atienden hasta el cogote. Del cogote para arriba, apáñatela como puedas.
Antonio, lo que pasa es que muchas veces cuando se dice esto de cómo está aquí la sanidad, muchas veces te dicen que está justificando casi que lo que están haciendo en Madrid. Bueno, lo os he explicado antes, no es eso. Nadie está discutiendo que en Madrid la cosa está mal o incluso peor, ¿no? Claro, estamos diciendo que está muy bien que se denuncie lo de Madrid porque es una falta de vergüenza absoluta y un atentado a los derechos de los usuarios, pero estamos diciendo que aquí también hay que denunciar porque aquí también hay deficiencias. Y he puesto lo de los 3 minutos. No quiere decir que sea una orden rigurosa que hay de que sean 3 minutos. Lo que pasa es que hay indicaciones y el facultativo tiene la posibilidad de estar el tiempo que necesite con un paciente, pero sabe que el tiempo que quite luego se le va a acumular, porque lo que falta son profesionales. A lo mejor en un centro de salud que había 3 o 4 médicos de familia, igual ahora hay 1 o 2, entonces tienen muchos más pacientes, entonces tiene que ir más rápido. No hace falta que se lo indiquen en una orden de la consellería, sabe que tiene poco tiempo, entonces a veces hacen indicaciones de 3, de 5 o de las que sean, pero lo que hay es una carencia de profesionales y de servicios. Tú vas a acompañar al hospital a un familiar, un conocido, y antes era pues una cosa como un gesto amistoso, como un extra que ponías tú. Ahora es que es casi imprescindible. No hay personal de enfermería ni de residencia suficiente para atender a toda la gente que está hospitalizada en esa planta. Entonces, el familiar es casi un requisito imprescindible para que esa persona esté bien atendida, porque es que no dan abasto. Y eso no es que sean malos profesionales, mucho menos. Lo que son es que son escasos, ¿eh? Y entonces necesitan ayuda porque la carga de trabajo que llevan pues también hace que son seres humanos y que tengan problemas y que tengan que cogerse la baja porque no pueden más. Ya lo han dicho muchas veces. Entonces, no pasa solo en Madrid. Pasa en Galicia, pasa en Andalucía, en Murcia, en el País Vasco, en Cataluña, prácticamente en todas las comunidades autónomas. Me da igual quién gobierne. Tienen que hacerlo bien y tiene que haber personal y se tiene que contratar gente, porque médicos muy buenos los hay aquí, salen de las facultades todos los años. Lo que pasa es que como no se paga lo suficiente, pues se están marchando y se está deteriorando la calidad de la sanidad. Entonces, dejo la llamada, pero vamos, más o menos era esa la reflexión. Sí, como decimos, tenemos una llamada que quiere participar. Buen día, buenos días. Hola. Hola. Dinos el nombre, por favor. Norma. Dinos, Norma. Mira, yo soy de CAS estatal, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Sí. Y quería puntualizar que una de las cosas que no se dice en las movilizaciones de Madrid, ni en general en las movilizaciones de todo el Estado, aparte de estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho, es que hay que blindar la sanidad y para ello hay que derogar las leyes que privatizan la sanidad, que es la 1597. Nosotros hemos intentado una ILP recoger 500.000 firmas que no hemos podido porque ningún partido de los que están en el gobierno nos ha apoyado. Y incluso aquí mismo, hablo de la Comunidad Valenciana, que es donde yo trabajo, nos han hecho como la contra, digamos, porque quieren llevar agua a su molino. Entonces, no hay sanidad pública que valga si no se blinda y se derogan las leyes que permiten la privatización. Eso era todo. Muchas gracias por llamar, Norma. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, salud. Antonio, no sé si querías apuntar algo. Sí, justamente lo que ha dicho la compañera que ha llamado. Quiero decir, que el plan este viene de lejos y se pusieron las bases para que se pueda ir privatizando con esa ley a la que ya he hecho alusión. Es decir, ya lo estaban organizando y es una entrada poco a poco de la privatización. Entonces, efectivamente, con esa legislación que tenemos, pues abrimos la puerta a la privatización, que es lo que quieren las grandes compañías y las aseguradoras. Ahí estamos. Otra llamada y dejamos hablar a Roby también un poco más. Buen día, buenos días. Hola. Hola. Mira, me uno a lo que ha dicho Norma de CAS. Precisamente estaba esperando a ver si sacabais el tema, tal como ella lo ha explicado. Y solo añado una cosa, que no sé si es hipocresía o qué será. A ver si lo averiguamos. Resulta que ayer hubo una reunión, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de aquí, del País Valenciano, cuya secretaría la lleva ACDESA, asociación que colabora con esta radio, con Radio Clara, quincenalmente, convocaron una reunión y distintas asociaciones y movimientos que estamos en el tema en la defensa de la sanidad pública, pues asistimos. A esa reunión de ayer tarde, asistió también una política, una diputada en el Congreso de Madrid, que se llama Rosa Medel, que es de Podemos,
Y ella, yo no sabía esto que ha dicho Norma ahora, la oyente anterior, pero allí ella mostraba que no, por cierto, no se le hizo demasiado caso a lo que ella dijo, que estaban intentando por todas y por todas que el PSOE o sea, se definiera y se posicionara en la derogación de la ley 1597 y que estaban teniendo muchas dificultades para hacerse oír y para que el PSOE, vamos, eso a mí no me extraña, me parece la línea del PSOE, ¿no? Entonces, que estaban en ese impasse y estaban en esa situación, y yo coincido, como ya habéis dicho y ahora estaba diciendo también Antonio, en que ese es uno de los puntos súper filipinos para el negociaco que se desarrolle de la privada aquí en España. Entonces, yo no sé si ahí en la mesa hay alguien que conoce más o no, porque a mí me ha sorprendido que la compañera de CAS, Norma, ha dicho que ningún partido les apoyó, que yo recuerdo perfectamente esa recogida de firmas que tuvo lugar el año pasado, en 2022, la recuerdo, y sabía también, como había dicho ella, que no hayan podido alcanzar las 500.000 firmas. Entonces, no sé si lo que dijo la diputada de Podemos, que ayer estuvo en la reunión a la cual yo asistí, si lo que dijo era verdad o es una mentira. Y Podemos, resulta que ayer se estaba lavando la imagen diciendo que están en lucha, en pugna con el PSOE para que les derogue la 1597, o es un bien querer, porque no sé ahí quién tiene más verdad, lo que ha dicho la compañera Norma de Cas o lo que ha dicho la diputada Rosa Medel. Lo digo porque quizás en la mesa hay alguien que conozca algo más de esto. Vale, hasta luego. Hasta luego, gracias por llamar, Eva. No sé si quiere llamarnos Norma otra vez para ampliar la información, lo puede hacer. Bueno, yo sé que cuando hemos hablado con el compañero Antonio de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, se expresaba en los mismos términos que ha hecho Norma, la falta de voluntad real de derogar esa ley 1597, que por cierto fue aprobada con votos de Partido Popular, de Partido Socialista, de Convergencia y Unión, de Coalición Canaria y PNV, y con el apoyo de los sindicatos del régimen, de UGT y comisiones obreras, que no lo vamos a contar entonces. Roby, ¿querías decir algo más? No, yo creo que más o menos también, yo con respecto a lo que pregunta la compañera, la posición de Podemos, es probable que Podemos, yo no lo desconozco, pero es probable que Podemos se oponga también o que quiera. Lo que pasa es que a lo mejor por el tema de estar en el gobierno tampoco han hecho mucho ruido y lo cuentan en las reuniones con los grupos, digamos, que están por la labor. Pero, digamos, lo bueno sería que si Podemos tiene esa posición, que la hicieran pública, que la agitaran y que se sumaran, digamos, a la gente que está por la recogida de firmas, ¿no? Esos son los problemas que tiene a veces, digamos, el compartir una coalición y tener que actuar responsablemente ante el gobierno, y por otro lado, cuando te encuentras con la gente, sí, quieres lo mismo, qué sé yo, pero bueno, te ves trabado. Tenemos a Norma otra vez al teléfono, a la que agradecemos que nos vuelva a llamar. Norma, buen día otra vez. Sí, buen día. Dinos. Era para ratificar lo que dije antes, o sea, en CAS Madrid hablaron con todos los partidos de Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida o Unidas Podemos, como quiera, y aquí personalmente yo hablé con la gente de Izquierda Unida y no quisieron apoyar la ILP que pedía la derogación de las leyes que privatizan la sanidad, 25% para la sanidad, para la atención primaria universal, asistencia universal y gratuita, y hay un punto que ahora se me olvida. No han querido, pero como ahora estamos en campaña preelectoral, todos se suman al carro. Entonces simplemente era ratificar eso, que estuvo Antonio ahí en Radio Clara explicando lo que pasaba, Antonio de Madrid, y no llegamos a 500.000 firmas, porque además somos pocos, eso es cierto. Entonces, cualquier duda que tenga, me pregunta. No, más que nada por confirmarlo, porque como decíamos, bueno, yo recuerdo que esa campaña de recogida de firmas, por ejemplo, en
en CGT allí teníamos para poder apuntarnos, y os hemos visto en multitud de movilizaciones también acudiendo con esas hojas, así que… Solamente nos apoyaron a nivel aquí, la CGT, CNT, y a nivel nacional, bueno, CGT, CNT y la COESPE a nivel nacional. O sea, solamente nos apoyaron esos sectores, pero los partidos políticos, ninguno. Muy ¿Vale? bien. Gracias. Muchas gracias a ti, Norma, otra vez por llamar. Un abrazo. Hasta Salud. luego. Salud. Antonio, Roby, ¿algo más o volvemos al menú que teníamos previsto? Bueno, yo creo que lo han dejado ya perfectamente claro, ¿no? No hace falta insistir más. Insistir en el tiempo sí, quiero decir, la lucha tiene que seguir, pero más o menos por ahora aclaradas las dudas. Pues vamos a seguir con el menú. Yo os había apuntado aquí para comenzar, recordar que ayer 2 de marzo de 1970, bueno, ayer 2 de marzo se cumplían 49 años, no era 1974, se cumplían 49 años del asesinato de Salvador Puig Antich, y que hoy es 3 de marzo y en 1976, un día como hoy, se produjeron los hechos de Vitoria. Yo creo que viene bien siempre recordar y hacer mención a aquellos años para ser conscientes, porque de aquello viene lo que tenemos. Roby. Nosotros, yo en esa época estaba en Argentina y realmente lo de Vitoria tuvo una gran repercusión, los hechos de Vitoria. Nosotros que veníamos, digamos, siguiendo toda la política española desde la época de la guerra civil, y era como muy… Y nosotros también estábamos en un momento muy álgido. Yo recuerdo los hechos de Vitoria y la difusión que se le dio, ¿no?, en su momento. Lo que no sabía yo es que sabía que había estado Fraga, pero no sabía que Suárez era el que lo había reemplazado en esa, justo que Fraga estaba de vacaciones y que lo había reemplazado y demás. Bueno, y lo de Puig Antich igual. Bueno, fueron los últimos, uno de los pocos, y después vino el de los muchachos del FRAP, que había algunos de Valencia, fueron los últimos crímenes de Franco, las últimas ejecuciones crueles y bárbaras, que digamos, cuando el régimen ya se veía venir lo que iba a pasar y demás. Y bueno, yo creo que hechos como lo de Vitoria y la lucha obrera, esos otoños calientes, yo me acuerdo que decían, allí llamaba, cuando empezaba como terminaba el verano, se hablaba siempre de que en España se venía el otoño caliente, digamos, porque era cuando empezaban las movilizaciones y demás, y seguíamos con mucha atención a aquellos otoños calientes. Y bueno, creo que esa lucha fue decisiva para la caída del régimen. Luego, digamos, esto fue contenido con cómo se hizo la transición y demás, y bueno, ellos consiguieron llevarla hacia donde la llevaron, ¿no? Donde muchos de los que entonces participaron del régimen, reprimieron, se convirtieron en políticos respetables, algunos en senadores de designación real, como Camilo José Cela, por ejemplo, que se quedó con el palo con el que pasen la barbaridad esta del garrote vil. Y bueno, eso, simplemente que cuando vi que íbamos a hablar de esto, tuve ese recuerdo de cuando, ahí en Buenos Aires, cuando vi lo de Vitoria, cómo seguíamos con mucha avidez lo que estaba pasando y este cambio que se venía dando, que después ya vino en la transición, que ya pude vivir en persona, porque en el 76 ya estaba aquí. Antonio, ¿hacemos bien en recordar estas fechas o somos muy cansinos? Bueno, visto cómo está el panorama, yo creo que sí que hay que recordarlo, ¿no? Hombre, existe el riesgo que alguna gente señala de que a lo mejor en el caso de Salvador Puig Antich hemos hecho de él un mito contrario a la idea que él tenía de la lucha, ¿no? Que tenía que ser de todo el mundo y que nadie tenía que ser más venerado que otros, ¿no? Pero bueno, las cosas vienen así y yo creo que sí, que está bien que se recuerde, no por crear ídolos o santos, ¿no? Sino simplemente por recordar las luchas que ha habido y que lo que tenemos y estamos perdiendo
desgraciadamente se ha conseguido con lucha y con sacrificios de determinada gente. Muchísima anónima, que no ha pasado a la historia. En el caso de Salvador sí, porque fue una cosa, pues bueno, se difundió mucho, fue un caso exagerado, sangrante de represión y de falta de cualquier criterio jurídico, y fue un juicio farsa. Luego fue una muerte atroz, como era... Todas las muertes son atroces, evidentemente, pero el garrote pues era una cosa salvaje. De hecho, el caso de Salvador estuvo, según cuentan, más de 20 minutos agonizando, ¿no? Imagínate. Y luego, pues todo el silencio que se hizo, como la supuesta izquierda también se hizo la loca, incluso allí en el tema nacionalista catalán y todo eso tampoco hubo mucho apoyo. Y solamente pues el movimiento libertario y la gente pues, de los barrios, que estaba en todas las luchas, es la que se implicó un poco. No hubo tanta difusión, porque a pesar de que solo hubo 2 años de diferencia entre lo de Vitoria y lo de Salvador, pues en esos 2 años había desaparecido Franco, que no era poco, ¿no? Y ya, aunque había mucha represión, pero ya apuntaban algunas publicaciones y corría más la voz, ¿no? Yo recuerdo, pues, Cambio 16 y todo este tipo de revistas, Triunfo y tal, hicieron bastantes reportajes sobre los hechos de Vitoria, que también al ser toda una ciudad y ser una huelga que había empezado hacía poco en plan general de toda Vitoria, ¿no? Pero eran varias empresas que ya llevaban 2 meses luchando por el reconocimiento a sus asambleas. Era el sindicalismo hecho desde la base, con delegados, sin burocracia, y luego también mejoras en el trabajo y en los salarios y tal. Era toda la ciudad la que estaba una huelga que se había ido extendiendo. Y bueno, pues como todo el mundo sabe, estaban en una asamblea, miles de trabajadores, y entró la policía a saco, ¿no? Disparando. Hubo 5 muertos, todos jóvenes, porque el mayor tenía, creo, 32 años, el más joven 17, o sea, eran pues, trabajadores y estudiantes y tal. Y fue una locura la que se desató de solidaridad en toda Euskadi y en toda España, ¿no? Y yo creo que fueron unos hechos lamentables. Por supuesto estaba Fraga, pero también estaban todo el Consejo de Ministros y estaba la gente que daba las órdenes y todo esto. Pero bueno, estos casos nunca pasa nada, se silencian, va la gente desapareciendo, los cambian de destinos y no, nadie es responsable, ¿no? Y en el caso también de Puigdemont, bueno, pues la jueza esta Salvini también intentó procesar a varios de los responsables, varios ministros que en aquel momento aún estaban vivos, como Tregamolina, Licino de la Fuente y alguno más que quedaba. Ahora no sé ya si quedará alguno, como han pasado ya varios años, porque la denuncia esa viene del 17 o por ahí, y tampoco lo pudo conseguir. Es decir, que nadie era responsable, fue el régimen, pero había personas, y de hecho el juez que dictó la sentencia sigue trabajando o estaba trabajando con una política del PP, con Alicia Sánchez Camacho, creo que se llama. Era su secretario o su responsable. O sea que se sabe quiénes fueron. Y todos irán desapareciendo, irán muriendo, pero sin haber pagado por sus delitos, ¿no? Porque al fin y al cabo fueron crímenes los que se cometieron contra estas personas, pues que eran inocentes absolutamente, ¿no? Y entonces yo está bien que lo recordemos. Me parece interesante que de vez en cuando pues saquemos estas cosas, sepamos lo que pasó, pues recordemos la solidaridad que había, cómo se hicieron discos, canciones, se hicieron obras de teatro y cómo poco a poco ha ido entrando en el mundo de la cultura para que, pues ya que estamos hablando respectivamente de 49 años y de 47, pues que las nuevas generaciones sepan las cosas que han ocurrido. Porque en los medios de comunicación masivos pues puede salir, pero de luego cada vez se olvidan más de estas cosas. Entonces nos toca a nosotros recordarlo. Y me parece oportuno que se haya hecho y que hoy lo hayas puesto también aquí, coincidiendo que estamos conmemorando esas fechas, ayer y hoy. Robi. Yo creo que nunca, que siempre tenemos que tener memoria, siempre hay que llegar a la verdad y siempre hay que seguir luchando por la justicia. Que esas son cosas que no prescriben. Y bueno, en ese sentido, me parece que por supuesto hay que recordar, rescato lo que dice Antonio de la jueza Salvini de Cubría, que con la querella española, digamos, se intentó y se intenta todavía que se pueda hacer justicia, al menos si no se puede hacer en España desde otros lugares.
la querella española, como sabéis, la querella argentina, mejor dicho, es un juicio que se está haciendo en Argentina, y en ese sentido quería decir que nosotros, los argentinos, desde nuestra asociación Martín Fierro y de los Argentinos para la Victoria, todos los 24 de marzo hacemos un acto que conmemora el golpe. Este año lo vamos a hacer en la Intersindical, el 24 de marzo, y por supuesto van a estar como invitados. Siempre invitamos a la gente de la querella argentina que vienen luchando aquí por la memoria, por la justicia y demás. Entonces, no solo me parece que estos temas no son cansinos, sino que son necesarios, y que la memoria tiene que estar siempre ahí presente. Y ya cuando se acerque el 24 ya comentaré un poco más acerca de este acto que vamos a hacer, y donde sí siempre nos honra con su visita la gente de aquí, que está en nuestros temas de Paterna y de la querella. Muy bien, pues nos apuntamos cara a ese 24 de marzo también para recordarlo. Antonio, ¿algo más que apuntar de esto? Sí, que bueno, que hemos hablado por el aniversario de lo de Vitoria, pero que hubo muchos más, que hay libros, incluso hay investigaciones que hablan de más de 200 muertos. Iba a decir que de hecho a la querella argentina se van uniendo cada X tiempo más personas que denuncian esas torturas que sufrieron. Sí, claro. Pero vamos, de muertos tanto por manifestaciones como directamente por hacer pintadas, o muertos en comisarías y tal, más de 200 personas murieron en esa transición, esa que se pone de modelo y que es el no va más de la democracia y un ejemplo para el mundo y tal. Es decir, que hubo mucha represión y todavía no se ha aclarado todo, ¿no? Durante esos años que parecía que iba a cambiar todo y nada cambió. Tuvimos ahí unos mesecitos en Madrid que fueron terribles, desde lo de Atocha, lo de Ruiz, lo de un montón de gente, lo de Yolanda. Fue un mes terrible, donde pasaron sí, había muchísimos casos. Donde pasaron el ataque de una manera brutal. Molt bé. Doncs, si queréis, si voleu, comencem a parlar de Ferrovial. De lo de Ferrovial. Es que nos cansamos de España y nos vamos a Holanda, que no, ya está bien. Nos cansamos ya. Que acá no nos cobran muchos impuestos y no puede vivir el CEO de Ferrovial. 2.000 y pico millones de fortuna personal, pero como le van a joder el patrimonio, aquí tiene que pagar más de impuestos de patrimonio, se va para allá. Qué bien que viven, qué hijo de puta. Le viene justito, ¿no, Antonio? Sí, la verdad es que está claro. Pero bueno, como decía aquel, es el capitalismo. Esto es el capitalismo. Y entonces el capitalismo no hay sentimientos ni hay patrias. Entonces, lo de buscar buenos empresarios o empresarios patriotas me parece una estupidez. Es una falta de rigor, ¿no? Es decir, bueno, un empresario, un capitalista, ante todo es capitalista. Y su objetivo es ganar más, pagar menos, evadir los impuestos que pueda. Y en esa estamos. El problema es que Ferrovial, bueno, que arranca ya del franquismo, Ferrovial empezó a construir autovías, al principio se dedicaba al mantenimiento y las mejoras en la red ferroviaria, pero luego ya empezó a construir aeropuertos, en la Expo de Sevilla también estuvo, el Museo Guggenheim también lo construyeron, es decir, ya empezó a quedarse con la concesión de autopistas y luego ya compró aeropuertos o administra aeropuertos en medio mundo, ¿no? O sea, ha hecho una empresa multinacional. Pero claro, sin dejar de recibir ERES cuando ha hecho falta, ¿no? Los pagos de los ERTES, como le recordó la ministra, pues ahí está. Pero bueno, ellos nunca van a devolver nada porque no se sienten obligados. Entonces, lo curioso es que si estamos en la Comunidad Europea, después de tantos años, no haya una legislación en temas fiscales que sea igual en todos los sitios, porque no puede ir la gente huyendo de un país a otro. Tenemos ahora los Países Bajos, pero ahí está Irlanda, donde todas las empresas de tecnologías y de redes sociales y tal se ubican allí porque apenas pagan impuestos. Claro, como mueven muchísimos millones, con poco que paguen ya es algo, ¿no? Entonces a Irlanda le interesa. Pero claro, si decimos que no hay fronteras, para el caso de los refugiados y los migrantes sí que se cumple a rajatabla, que en ningún país de la Unión Europea pueden entrar, eso sí. Pero en el tema de que las empresas tengan legislaciones más tolerantes o menos, pues ahí no quieren entrar. Porque bueno,
podría entenderse, aunque también es una canallada que haya paraísos fiscales pues en Panamá o vete tú a saber por ahí, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes, todas esas cosas, pero dentro de la propia Europa, que dice que tiene una política común y que hacen bloqueos a Rusia de forma unitaria y que cierran sus fronteras a todos los piojosos que quieran entrar, con todo el perdón, por supuesto, ¿no? Es decir, eso sí que lo pueden conseguir, pero tener una ley que obligue a todos los empresarios a pagar lo que les toca en el país en el que estén, pues eso no lo han conseguido. Pero claro, ¿cómo lo van a conseguir? Porque realmente estas empresas son las que mandan y las que marcan las políticas. Y ya se hubieran ocupado ellos de mover sus redes si alguien hubiera intentado imponerles esa condición de que tengan que pagar lo mismo en todos los sitios de Europa. Son ellos los grandes gobernantes y poco vamos a poder hacer. Pues quejarnos y lamentarlo y decir que no son patriotas, con lo cual eso, pues supongo que a ellos les va a importar poco que los acusen de malos patriotas. Ellos el argumento es que como la empresa ya es tan grande que la Ferrovial Internacional, esta como le llamen, ya es dueña del 80% de todo el capital o todo el accionariado de la compañía, porque entonces lo normal es que esté ahí en Holanda porque están en el centro de Europa y además van a ir a Estados Unidos para cotizar allí en la bolsa y todas esas cosas, porque como cada vez son más grandes. Y a nosotros parece que también, cuando nos hablan de lo grandes que son nuestras multinacionales y cómo se extienden por el mundo, casi nos da el orgullo ese de que son de los nuestros, pues ahora nos vamos a enterar de que no son de los nuestros. Porque claro, habrá que ver cuántos de esos contratos que ha hecho Ferrovial por todo el mundo, tanto para aeropuertos como para autopistas, en Libia, en Arabia, todas estas cosas, cuántos ha intervenido ahí la política española o las gestiones del rey y todas esas cosas para que las empresas se consiguieran contratos y todo esto. Ahí habría material para investigar muchísimo, es decir, de cuánto se han aprovechado de la diplomacia española para conseguir contratos favorables en muchísimos sitios, pues donde iban en bloque todas las empresas. Cuando va el presidente del gobierno o cuando va el rey a una visita de estar de Estado, pues siempre se lleva en su avión a 15 o 20 o 30 empresarios que son los que de verdad hacen el negocio y los que disfrutan del viaje. Y entonces hemos estado con nuestra diplomacia trabajando para Ferrovial y para todas estas empresas, que además es que ha absorbido a Agromán, a Cespa, a muchísimas otras grandes empresas españolas, se ha ido comprando. Es un monstruo y como monstruo, pues al final nos ha devorado. Luego tenemos ahí a Repsol, a Iberdrola, es decir, ya nos irán dando sustos. En cuanto les apetezca, si quieren, como pueden, pues se irán y no devolverán un duro porque no están obligados a devolverlo. Ni hay quien sea capaz de obligarles. Roby. Sí, yo creo que lo que es muy significativo, como decía Antonio, es que yo entiendo, digamos que, bueno, entiendo, es que no se están yendo a las Islas Caimán, ni se están yendo a la isla, se están yendo a la Comunidad Europea, y esto no puede ser, que dentro de la propia Comunidad Europea, digamos, exista, entre comillas, pequeños, si no paraísos, por lo menos casi paraísos fiscales, es decir, que tú te vayas a Irlanda, que está porque pagas menos que pagas en España, o te vas a Holanda, porque también te va a... Eso, digamos, no tiene explicación ninguna. Es decir, no se justifica. Entonces, ¿con qué derecho moral te vas a meter con los paraísos fiscales, diciendo que los paraísos fiscales te perjudican, si dentro de tu propio espacio europeo permites estas diferencias? Y generalmente siempre son los países que ya tienen en el caso de Irlanda, que ya tienen una trayectoria, digamos, porque esto lo hace en algunos lugares de Inglaterra, la isla de no sé cuánto, Holanda, países que tienen una trayectoria imperialista, que saben cómo hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces es eso, que no entiendo cómo dentro del propio espacio europeo puede existir este tipo de competencia que es desleal, ¿no? En fin. ¿Apuntas algo más, Antonio, o nos vamos a hablar de la semana laboral de 4 días? Bueno, hablaremos también de la semana laboral. No, pero para un poco sacarle la arista irónica a este tema, porque de todo hay que sacar alguna sonrisa, ¿no? Porque ya van mal los tiempos como para no reírse.
Bueno, pues el espectáculo o la osadía del PP, ¿no?, que está echando la culpa al gobierno porque el gobierno es muy comunista. Bueno, ellos los insultan así. Dice, claro, con políticas comunistas, ¿cómo no se van a ir los empresarios? Normal. Y Le metéis seguridad tanto miedo a jurídica. los empresarios que se van, huyen. Es decir, que me parece bochornoso y vamos, faltar al respeto a la gente y faltar a la verdad. Es decir, los empresarios están tratados a cuerpo de rey, no hace falta que lo diga yo. Y cómo reciben subvenciones y cómo se aprovechan de todas las ayudas y cómo evaden todos los impuestos que pueden, y si no se los perdonan y si no se los van fraccionando los pagos, al contrario que al pobre contribuyente, que si te llama Hacienda lo primero que tiene que hacer es ingresar el dinero y luego protestas si quieres, pero esta gente tiene muchísimas ayudas y muchísimos perdones, ¿no? Entonces, decir que se van porque se les dijo que eran capitalistas despiadados y esas cosas, pues me parece que es rizar el rizo y reírse de nosotros. Claro que son despiadados, no se puede pedir a un capitalista que tenga piedad, pero por eso no se enfadan ni se van a ir. Mira que les hemos dicho cosas, ¿no? Y decíamos cuando nos manifestamos que los íbamos a colgar y a obrero despedido, patrón colgado y tal, y aquellos se ríen. Dice, a mí, no, ¿qué me vas a hacer? O sea que, pero ofenderse no se ofenden, ni sufren porque los insultes de explotadores. Es su trabajo. Bueno, su ocupación, porque trabajar a este nivel trabajan poquito, tienen muchos secundarios que son los que hacen la faena. Ellos lo que hacen es repartir dividendos y ir a reuniones y verse con los grandes gerifaltes y hacer negocios desde los despachos y desde los restaurantes de lujo. Ese es el papel del capitalista y no podemos pensar que sea otra cosa, pero claro, que ahora el PP nos quiera hacer del gobierno un ejecutivo de corte stalinista o no sé, vamos, es ganar de reírse de nosotros, como si no supiéramos lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Y lo bien que se lleva con los empresarios. Tenemos una telefonada y siguiendo expresa a la taula. Buen día, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Nada, que soy José de Sevilla. Sí. Nada, quería comentar que, bueno, decir, antes se lo he escuchado a algún oyente, el tema de que se dirigen, por ejemplo, con el tema este de Ferrovial, ¿no?, pues se dirigen a estas empresas, por ejemplo, a la ministra de Trabajo, ¿no?, Yolanda Díaz, a los medios de comunicación también y demás políticos y política como empresas españolas. No son empresas españolas, son empresas privadas de un capitalista español o una capitalista. Son explotadores españoles que tienen una empresa privada, no son empresas españolas. Si fueran empresas españolas, pues serían empresas públicas y estarían en manos de la clase trabajadora, que en manos de quien debería estar, de la clase trabajadora organizada. Entonces, evidentemente, este sistema es un sistema capitalista que no tiene arreglo, que arrastra a todo el mundo a la guerra y a la competitividad, al salvajismo. Entre los capitalistas también compiten, por eso de hecho hay guerras imperialistas entre grandes monopolios. Y bueno, no tiene solución. Decía, me acordé que decía Jesucristo que decía que a los pobres había que darle, en vez de pescado, ¿no?, había que darle la caña de pescar, ¿no? Y efectivamente, a los pobres, en vez de darle 200 euros de miseria, con la miseria que da este gobierno, por ejemplo, que tenemos, o darle trabajos precarios, eventuales, etcétera, lo que hay que darle a los pobres son los medios de producción, las empresas públicas y en manos de la clase trabajadora. Esa es la única solución que tiene todo esto. Y nada más. Un saludo a todos y salud. Salud y gracias por llamar, José. Un abrazo. Salud. Robbie, ¿quieres apuntar algo? Con respecto a este tema, yo creo que ya está. Vamos, por lo menos por mi parte, ya está. Ya sabemos lo que hay. Sí, lo único que, por suerte, no nos va a pasar lo mismo con Florentino Pérez. Porque como Florentino Pérez es del Real Madrid y la gente del Real Madrid es muy leal a sus colores, no se va a pasar a un equipo holandés. Entonces, gracias al Real Madrid, Florentino se queda. Mira que andan enfadados. Se compra el Ajax y ya está, ¿eh? Con el Ajax parece los que jugadores son todos de fuera de aquí. Que ayer les plantaron el autobús y andan un poco mosqueados. Sí, eso no están para nada tonterías. No están los para bollos. Dice por aquí, Ferrovial se ha adjudicado en la era de Sánchez contratos por 1.000 millones y no paga sociedades desde 2020. Es que lo que estábamos diciendo, ¿no? Pues sí, mira, pues ya, eso. Pues dicho está. Exacto. Semana laboral de 4 días, Antonio, que aquí la vamos a aprobar, dicen que en abril. Ah, sí, qué bueno.
Pero para nosotros o para todos. Yo es que ya... Oye, pero ¿nos vais a bajar el sueldo o, Sí, o con el bueno, mismo sueldo vamos a estar? A vosotros ya os he dicho que lo que queráis Igual, que lo lo que multiplique necesitemos. o que lo divida. Yo creo que va a afectar. Bueno, parece que lo que empezó siendo un experimento va fraguando y en algunos países del norte de Europa pues ya lo han puesto en serio y han venido a decir lo que ya comentábamos nosotros, que no por eso las empresas se van a ir a pique ni van a dejar de ser productivas. Es decir, que lo que hay que hacer es organizar bien la producción y tener a la gente contenta y esas cosas. Claro, yo veo que hay riesgos, ¿no? Es decir, si hablamos de reducir la jornada, lo que no se puede reducir es el sueldo, evidentemente. Tendrá que ser con el mismo salario. Y luego lo que no puede ser tampoco es decir, trabajas menos horas, pero trabajas de forma más intensiva, es decir, explotar más a la gente y en menos horas que haga el mismo trabajo que hacía antes o haga más, que también, eso en la Ford sabemos, como si le das un poquito a la cadena y ganas unos segundos cada minuto, pues bueno, al final del día con menos horas has hecho más producción. Entonces yo creo que toda esa picaresca se tiene que subsanar, ¿no? Y tampoco sería de recibo pues que redujamos la jornada en la administración pública o en empresas que entran en acuerdos y que además van a recibir subvenciones por aplicar esa jornada como plan experimental, mientras luego en sectores precarizados y de mucha explotación lo que hacemos no es reducir la jornada, sino incluso aumentarla y se descontrola, es decir, me firmas 4 horas pero me haces 12, es decir, eso no. Tiene que ser para todo el mundo. Si pasamos a las 30 horas, que yo creo que sería suficiente para que las empresas fueran productivas, pues tiene que ser cobrando igual y con los mismos ritmos de trabajo y que sea para todo el mundo, que no haya excepciones ni sea solamente en sectores públicos o semipúblicos y en el sector privado pues vayamos hacia la libertad total de horarios y de aumentar jornada y no controlar los horarios. Entonces, si va en serio, pues me parece bien y sería lógico. Estamos hablando que ha pasado más de un siglo desde que se empezó a luchar por la jornada de 8 horas, ¿no? Ya dentro de poco estaremos en el 1 de mayo y el 1 de mayo de 1886 es cuando se hace la gran huelga por las jornadas de 8 horas. Luego aquí en España, con la huelga de la canadiense, ya sabéis que se instala la semana laboral de 40 horas, gracias a la CNT y a todos los trabajadores catalanes, y poco a poco se ha ido extendiendo a todo el mundo, pero es decir, hemos estado un siglo trabajando con la misma jornada. Y la organización del trabajo, la tecnología, la maquinaria ha avanzado muchísimo. Es decir, que las 8 horas de un trabajador de 1920, pues ahora igual ese mismo trabajador produce 3 veces más o 5 veces más, ¿no? Gracias a los avances tecnológicos. Entonces, todo ese beneficio se lo ha llevado el empresario. El trabajador no se ha llevado nada porque sigue trabajando las mismas horas y los sueldos pues han aumentado mucho menos que los beneficios, a pesar de lo que digan. Entonces, creo que es un avance y se tiene que ir hacia esa jornada de 4 días o de 30 horas, de la forma en que se distribuya, siempre de forma negociada, evidentemente. Roby. Desde luego con el fondo de lo que dice Antonio, que eso debería ser aplicado en todos lados, no solamente en las grandes empresas, sino también, estoy de acuerdo. El problema es el siguiente, que tampoco podemos desconocer las dificultades que puede tener eso. Es decir, así como las multinacionales, las empresas que tienen grandes beneficios y demás, no tendrían problema en implementarlo, lo podrían implementar. Incluso, digamos, la empresa pública, porque tendría la facultad de... Lo que sí es verdad, y no podemos eludirlo, digamos, porque que para muchas pymes, es decir, pequeñas empresas, no es viable. Quiero decir, no es viable en el sentido de que no tienen la rentabilidad suficiente, porque algunas apenas sobreviven. Entonces, si uno quiere aplicar este tema, va a haber que pensar en ayudar a este tipo de empresas a que puedan sostener esto. Porque si no, no es viable. Si no, bueno, no sé, no me gusta tener que ser... me gustaría poder decir lo mismo, pero no sería realmente lo que pienso, porque conociendo un poco el entramado de muchas pymes y de cómo sobreviven y cómo subsisten y qué sé yo, creo que no sería viable en la mayoría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que tiene que haber gente que esté con el privilegio de poder tenerlas y otras que no? No, que hay que implementar los medios para que estas pymes o lo que sea reciban ayudas o lo que sea para que puedan sostener el mismo gozo. Porque si no nos planteamos esto,
no va a ser, en esas empresas no va a ser posible. Lo que va a pasar es que muchas tendrían que cerrar, habría menos, habría más, es decir, es lo que me parece. Estamos de acuerdo en esto, sí, pero ojo, hagamos una lectura correcta de las consecuencias económicas y pensemos en qué elementos hay que poner en juego para que estas cosas, para que estas empresas sobrevivan y puedan seguir, ¿no? Es decir, que esas ayudas no se vayan a Ferroviales, Exactamente, exactamente. a las Mercadonas y compañía, ¿no? Exactamente. Antonio. Sí, sí, efectivamente, es lo que estábamos diciendo antes. Lo que no puede ser es que sean los autónomos y las pequeñas empresas los que estén pagando los impuestos y el coste del aumento de los precios de la energía y todo esto. Claro, la forma de que puedan reducir también la jornada, pues es que no tengan tanta carga impositiva y tantos gastos. Es decir, no puede ser que los autónomos, como digo, y las pymes paguen todo y que empresas como Ferrovial o como Endesa, como todas estas, no paguen nada o deban años, ¿no? Claro, es como ahora que hemos visto con motivo del incremento del ingreso, el salario mínimo interprofesional, como muchos entrevistaban gente que decía, es que yo voy tan mal que no puedo pagar 30 euros más o 100 euros más. Claro, pero luego se acaba la factura de la luz, dice, el mes pasado pagué 1.000 euros y este mes he pagado 2.500. Sí. Claro, el gasto se te ha ido en la luz y en los impuestos, no se te ha ido en los 200 que te sube el trabajador. Seguramente en sus gastos hay partidas mucho más potentes, más gordas que la del gasto de personal. Entonces, lo que hay que hacer es ayudarles de alguna otra manera, que paguen menos impuestos, los impuestos lo paguen los verdaderamente ricos, los que tienen muchos beneficios, y estas empresas hacerlas más viables, ayudarles a pagar la energía si hay que subvencionarla, otro tipo de ayudas para que les compense y también tengan el mínimo beneficio que necesitan para poder funcionar. Porque, como digo, los salarios son un gasto importante, pero no es el gasto más importante de las empresas. Entonces, reducir la jornada laboral, si se reduce para todos, pues habrá que ver la fórmula en que se beneficia o se intenta compensar a las empresas más pequeñas que realmente no pueden. Las multinacionales y todas estas les da igual, porque tienen muchísimos beneficios y desde luego no van a perder. Y de hecho algunas ya aceptan que está bien que se reduzca la jornada porque han hecho números y saben que a eso a ellos les da igual. Aumenta la producción y sus beneficios no se van a ver afectados. Lo que hay que hacer es compensar. Pero claro, no podemos tener trabajadores de 2 o 3 categorías distintas. Es decir, los de la administración pública que cobren más, aunque ahora se está igualando, por desgracia, y que trabajen menos horas. Los de la gran industria pues cobran un poco más y también tienen alguna hora menos, y los otros ya pues les pagan lo que quieran y que hagan las horas que quiera el jefe. Entonces no puede desregularizarse el sistema de salarios y tendrá que ser para todo, pero hecho de una forma estudiada, racional y compensando a las empresas que no pueden funcionar porque no tienen ingresos suficientes. Reducirles y protegerles en los gastos de materias primas, de energía, de impuestos y de todas estas cosas. No se le puede poner los mismos impuestos a un autónomo que tiene un bar que a una multinacional que tiene no sé cuántas franquicias o que tiene 5 restaurantes o cosas así. No es lo mismo. Sí, nos dicen por WhatsApp, dice, o también regular, por ejemplo, en el tema de la energía, regular el precio de la energía, que eso nos beneficiaría a todas, ¿no? También es otra. Sí, claro. Sí, lo que están viendo las empresas en este último año es en los precios de la energía y de los combustibles. Roby. Sí, yo con respecto al tema este de la jornada a los 4 días a la semana o a la jornada de 30 horas, me parecen todas iniciativas interesantes, pero yo creo que también tenemos que pensar tenemos que tener un pensamiento también a mediano y largo plazo de todo lo que va a suponer el trabajo, el tiempo del trabajo, los puestos de trabajo que van a ir desapareciendo, y engancho esto, a lo mejor meto ahí con un poquito en la RBU, la renta básica, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué va a pasar? Es decir, primero el temor era la robótica, que la robótica ya se ha empezado a notar en algunas ramas de la producción y demás, ¿no? Entonces, y cada vez se va a ir notando más. Pero es que ahora encima se viene la inteligencia artificial.
que ya no solamente los tíos que están en las computadoras, que sé yo, que esto, que lo otro, que más o menos esos podían tener garantizado su trabajo, es que una gran parte de ese trabajo también ya lo empieza a hacer la inteligencia artificial. Y así, digamos, la tecnología va generando un montón donde cada vez es menos necesaria la participación humana en el trabajo. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar en todo este tema a 20 años vista, 25 años vista, 30, que esto, digamos, estas cosas como la semana de 4 horas, está muy bien, de las de 4 horas, digo, está muy bien, pero que la que se viene va a ser muy fuerte. Y como no, digamos, lo pensemos y vayamos viendo, aquí la única que queda es que a la tercera parte de la población, a la cuarta, nos manden al bombo y nos hagan desaparecer. ¿Viste? Porque si no, quiero decir que esta reflexión sobre el trabajo requiere ir pensándolo, pero muy seriamente y desde distintas perspectivas, ¿no? Desde múltiples perspectivas. Abajo el trabajo, que decía que... Vaya. Algo más. Sí, además está ligado al consumo también, porque claro, en este supuesto cambio de paradigma que va a tener que haber el trabajo, no sé si este consumo que tenemos se va a poder sostener. Es decir, es una reflexión jodida y que no da un puto voto, además. No da un puto voto. Sí, no, yo creo que esta sociedad está sufriendo una gran transformación y el mundo del trabajo evidentemente se tiene que plantear ya con vistas en otras fórmulas, ¿no? No va a haber pleno empleo, que nunca lo ha habido, ni le interesa al capital, pero es que un sector importante de la sociedad ya no va a ser necesaria para el trabajo, porque está la tecnología, está la maquinaria y eso es evidente. Entonces hay que buscar fórmulas que a través de ayudas, de servicios sociales, de rentas y esas cosas, pues la riqueza se redistribuya de una forma justa y el trabajo también. Menos horas de trabajo y ingresos más igualitarios para que todo el mundo tenga acceso a los mismos bienes de consumo y a los mismos servicios. Luego eso nos dirá, después nos va a llevar a quién controla esa riqueza y si es necesario que existan pues, los estados y los empresarios y todas estas cosas. Claro, se abre un abanico ahí de discusiones importante, pero está claro que como nosotros lo hemos conocido ya no va a ser, ¿eh? Las fábricas con miles y miles de trabajadores y todo eso cada vez se van a reducir más. Y la población sigue aumentando, por mucho que China ya haya puesto el freno, pero hay otros países donde está incrementándose y va a haber excesos de personal dispuesto a trabajar más que ofertas de empleos. Entonces hay que reducir la jornada, pero además repartir de alguna forma la riqueza para que esa gente que ya no puede entrar en el mercado de trabajo pueda vivir dignamente, sin necesidad de pasar apuros y sin quedarse sin vivienda y ese tipo de cosas que ya estamos viendo en nuestra sociedad. Eso se tiene que solucionar. Y después, no solamente, digamos, hay que acabar con la pobreza, pero también va a haber que acabar con la riqueza extrema. Digamos, en este mundo que se nos viene, digamos, no se va a poder permitir que determinados tíos, digamos, tengan, no sé, 10.000 familias en el mundo, tengan más de la mitad de los bienes y de los recursos. Es decir, ese debate se va a tener que poner sobre la mesa. Muy bien. Hablamos un poco del caso mediador. Bueno, da un poco de pena, ¿no? Entrar aquí. Sí. Pero está hablando todo el mundo. Yo creo que está hablando todo el mundo porque es un caso más. Si es que la picaresca y la corrupción en este país es un tema que da mucho para el chascarrillo, para las conversaciones del bar y todo eso, y debería darlo para la prensa también, ya que el periodismo pues es investigar, es buscar la verdad y todo eso. Pero claro, aquí es que se entra en una dinámica que consiste en exigir pureza y transparencia y honradez al partido contrario. Entonces, claro, cuando vienen cambiadas, pues entonces son los otros los que sacan pecho. Es decir, y ahora le toca al PP decir, exijo que seáis nobles y que evitéis la corrupción, cuando ellos todavía no han solventado muchos de los casos que han llenado las páginas de actualidad de los últimos años, ¿no? Pero claro, tampoco sirve para el otro. Es decir, no nos acuséis a nosotros que vosotros tenéis más casos. Bueno, si aquellos tienen más, que no lo sé, seguramente tienen más los del PP, pero los del PSOE también tienen, y los del PNV, y los de Convergencia y Unión. Es decir, aquí se ha corrompido mucha gente, y eso es lo que es denunciable y lo que es una vergüenza.
Y claro, aquí en este caso es que entra todo. Entra la Guardia Civil, que es parte de la Falta la patria, iglesia, falta la entra un iglesia. diputado, entra un empresario y luego hay por medio drogas, putas, es decir, vamos, la picaresca española y A la una vergüenza película, nacional. una película. Sí, sí, da por una película. Si Valle Inclán levantara la cabeza, pues aquí tenía materia Las para presentaciones en el sus puticlub del equipo de mediadores. obras de teatro y sus críticas, ¿no? a esta española. Es una pena y, claro, da una imagen deplorable de la política. Entonces, yo no sé, igual hay que hablar de presuntos, porque aquí como no se sepa la verdad, pues lo que dicen, tú has dicho que éramos unos corruptos. Bueno, pero hay indicios muy fundados de que si aquí se tira de la manta va a salir mucho. Y bueno, hay grabaciones, y el hecho de que empresarios vayan a los despachos de los senadores o de los diputados en el Congreso tampoco tiene buena lógica. Bueno, ya empezó que Juan Guerra se instaló su oficina en un edificio público cuando su hermano era la mano derecha de Dios, ¿no? De Felipe González. Es habitual. Y yo creo que este caso pues no va a acabar aquí, por mucho que intenten taparlo, y más siendo campaña electoral, no van a desaprovechar la ocasión de tirar de la manta. Lo que tampoco parece lógico es que, por un lado, el PSOE dice que siga la justicia. Bueno, la justicia va a seguir, si es independiente, que también hay dudas. Tenéis que ser vosotros los que aclaréis más y los que toméis medidas. Y luego Unidas Podemos dice, es que como la comisión de investigación la propone el PP, no la apoyamos nosotros. Hombre, la proponga quien la proponga. Si hay que aclararlo, habrá que aclararlo. No porque el PP diga que aquí hay cosas sospechosas, vosotros ahora os calléis, ¿no? Porque se han adelantado ellos a decirlo. Entonces me parece que aquí pues hay el oportunismo ese de que se hace mucho chiste y se denuncia mucho, como hablábamos cuando decíamos lo de la sanidad de Madrid, porque es el PP, pero cuando son nosotros, como hemos tenido los ERE de Andalucía, tuvimos el caso de el minero aquel de Asturias, que también se quedaba todos los ingresos del sindicato y se iba a comprar no sé cuántos chalés, que tuvimos las tarjetas Black de Caja Madrid y todo eso, donde también había de todos los colores y, por tanto, se tiene que tratar igual todos los casos de corrupción. Este, de luego, es una vergüenza por la forma en que ha sucedido y cómo se ha aprovechado la política para hacer negocios y encima pues se ha compensado con juergas, con cenas. Dices que eso era una cena. Bueno, pues habrá que ver fulanito de tal por qué va a cenar tantas veces con este tipo y por qué la factura es tan alta y si luego como consecuencia de eso este empresario sale favorecido para construir un polideportivo o lo que se haya construido. Es decir, todo eso se tiene que averiguar. Es que, claro, dicen los del... Pero dices que es una cena privada, ¿no? Bueno, sí, pero es un personaje público y ha habido un caso ahí que sospechosamente todos están interrelacionados. A mí me parece que habría que aclararlo y sobre todo pues denunciar estas prácticas mafiosas, vamos. Robbie. Bueno, positivo es que las tarifas eran baratas, porque eran 6.000 euros, así le cobran los ayuntamientos, no les cobraban caro, digamos, le hacían comprar un dron o qué sé yo, o sea que dentro de todos los tiros eran... A mí la verdad que no estaba al tanto, y cuando lo empecé a leer me daba ataque de risa, porque digo, esto está para una obra de teatro, ¿viste? El picoleto, el político, el otro, y nada, y las fiestas con putas para venderle es que es de sainete, es terrible, terrible, y bueno, y esto en los pueblos de Canarias, ¿no? Parece que era donde operaban, sobre todo. Claro. No sé si podemos decir algo más, pero vamos, iremos viendo. Hombre, también aprovechar la ocasión de que estamos ya tan cerca del 8 de marzo y tal, que con lo que se está difundiendo, y es verdad que es interesante hacer estas campañas por la dignificación de la mujer y la igualdad y todo esto, pues que aquí que se habla de puteros y cosas de esas, que el putero es una figura que incluso en algunos municipios ya está perseguido y multado por ejercer esa vergonzosa
acción, pues que aquí, que confiesan que son puteros y que le recomiendan que coloque a su chica, a la que le llaman, no sé, chocho veloz, no sé qué, unas cosas vergonzantes, y pásame el catálogo, como si fueran mercancías, ¿eh? Pásame el catálogo a ver cuáles son las que más me interesan. Hay también el movimiento feminista y las ministras que hay en el gobierno, que afortunadamente ahora hay bastantes, pues tendrían que ser un poco más elocuentes y un poco más críticas y estar más indignadas, ¿no? Es decir, da para mucho este caso, vamos. Esperemos acontecimientos y no vaya a ser que nos quieran denunciar a nosotros por haber dicho aquí cosas que no han sido, porque todos van a ser inocentes, me temo. Sí. Nos dicen, como votante e inscrito de Podemos, no entiendo por qué no se apoya la comisión del Partido Popular o se inicia una por el mismo Podemos. Dice, y más ahora que se ve que el Partido Popular también está metido en mediador, es lo que nos dicen por WhatsApp. Sí, también parece que le hicieron algún contrato a alguno del el PP de Andalucía. Claro, si es que si te pones a hacer negocios no tienes que distinguir, hay colores, es normal. Sí. Antonio, nos decías antes que de mediador está hablando todo el mundo y yo tengo aquí un tema apuntado que no habla todo el mundo de él y que si no buscamos no nos enteramos. Fraguas, ya no queden repobladores al poble. Vaya, sí, efectivamente, es un caso que no se habla, no se habla. Y mira que tiene sustancia, ¿no? Porque resulta que nos estamos gastando millones y millones. En concreto también el gobierno de Castilla-La Mancha, que es donde está el pueblo este, que está en Guadalajara, pero como sabéis pertenece a Castilla-La Mancha. Un gobierno que en ese momento y ahora todavía está ocupado por el PSOE con el apoyo de Unidas Podemos, creo que alguna vez, o por lo menos para salir, le apoyaron. Y hay unos jóvenes que van a un pueblo, a Fraguas, que está abandonado desde el año 1968 y en 2013 pues empiezan a arreglarlo, a plantar allí sus lechugas, a tener sus animales, a reconstruir las casas que estaban hundidas para vivir y para que el pueblo esté visitable y se pueda crear allí un núcleo de trabajo rural, de protección a la naturaleza, siempre en buena armonía. Incluso consiguen que los pueblos de alrededor, los movimientos sociales, que la Organización de Ecologistas en Acción incluso le dé un premio como un proyecto que es respetuoso con la naturaleza y para proteger el patrimonio rural y todo esto, ¿no? Y sin embargo, pues los denuncia la propia Junta, que es la propietaria de los terrenos estos, que son abandonados, y bueno, van a juicio, pierden, no han podido recurrir al Supremo y son condenados a destruir lo que ya habían construido, o sea, lo que estaba hundido lo habían reparado, pues ahora lo tienen que hundir y eso vale pues un dineral. Entonces esta gente no tiene dinero ni quiere pagar, ¿no? Pero vamos, si no tienen que ir a la cárcel 2 años y pico, 2 años y 6 meses. Y claro, ahora se han visto que han perdido todas las posibilidades, no pueden recurrir, no pueden ir a ningún ente que los proteja, que los defienda, y bueno, solo queda la solidaridad. Pero claro, es un caso de vergüenza, vamos. Estamos en contra de la España vaciada y los únicos que quieren poblarla en una zona donde parece ser que es la España súper vaciada. 2 kilómetros, o sea, perdón, 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Que eso es, no sé si habrá algún país en África o en ningún sitio, hay un país que tenga tan poca población, ¿no? Y una experiencia de este tipo que tendría que haber sido apoyada, sin embargo es reprimida y se condena a esta gente que tiene que pagar 110.000 euros, que es una cantidad muy importante, ¿no? Y si no, como digo, pues ir a la cárcel, ingresar, porque los han condenado más de 2 años. Si te condenan menos de 2 años, pues te libras, pero estos tendrían que ingresar. Entonces está recogiendo dinero, ya han recogido una parte, tenían 40.000, ahora creo que llevan de esta nueva campaña otros 18 o 20.000, pero vamos, necesitan ayuda porque si no, los van a meter en la cárcel. Por haber intentado repoblar un pueblo y haberle dado vida a unas tierras que estaban abandonadas desde hace un porrón de años. Y cuando los dueños que habían sido de esas casas, que ya se marcharon, las familias que quedan, han dicho que están de acuerdo y que les parece muy bien. Es decir, que aquí no sale nadie perjudicado. Bueno, a lo mejor alguno que quiera hacer un coto de caza o algo sí que le perjudica, pero vamos, en cuanto a ninguna cosa racional, no hay que salga dañada por esta iniciativa que ha tenido esta gente y que podía haberse extendido a otros sitios, porque mira que hay pueblos abandonados en toda España, ¿no? Y que se podían haber pues vuelto a habitar, a dedicarse a agricultura ecológica,
a proteger a los bosques, ya que cuando vienen los incendios decimos que hay más incendios porque el campo está abandonado, efectivamente. Pues si hay gente allí trabajando y viviendo, es una forma de evitar que haya incendios. O sea, una irracionalidad y una injusticia absoluta. Entonces yo, por supuesto, que propongo a la gente que eche una mano, que difunda, sobre todo difundir y ser solidarios. Ya estuvieron una vez aquí en Valencia, ahí en la Ciudad de la Justicia, y pues allí estuvimos como había que estar. Incluso, pues si hay que dar dinero, pues que entre todos podemos hacerlo y por lo menos que no vayan a la cárcel esta gente, que ya sería el colmo. Sí, está abierta la campaña de goteo.org, que entre a esa página y busque Fraguas, que le saldrá Fraguas Libertad y le saldrá rápido. Sí, goteo.org. Sí, en goteo.org, ahí están recogiendo. Dice Fraguas Libertad porque repoblar no es delito. Es el nombre que tiene la página esta de goteo. Roby. No, quiero pensar que, porque a mí yo también, porque por un lado pone ahí como que la Junta está tratando de que no tengan que ir a la cárcel, que esto, como que la Junta estaba. Yo quiero pensar que lo que denunció fue la Cospedal, en la época de la Cospedal, porque realmente si lo denunciaron con el gobierno actual, es que me parece una barbaridad. Y de todas maneras, aunque hubiera sido la Cospedal, yo no sé si este gobierno no hubiera estado en condiciones de retirar la denuncia y favorecer. Es que le pidieron que la retirara. Le pidieron varias veces que retirara la denuncia y no la han retirado. Sí, es que realmente no me cabe en la cabeza, lo explicó muy bien Antonio. Cuando estamos, digamos, con la España vaciada, que lo que se necesita es repoblar pueblos, donde hay otros ayuntamientos que propician que vaya la gente, que te ayudan, unos pocos, por cierto, para todos los que hay, ¿no? Pero bueno, hay algunos donde propician y que la Junta que tiene ese terreno ahí, que venga un grupo de gente que esté dispuesto a reactivarlo, a generar puestos de trabajo y qué sé yo, a esos tipos los denuncien, en vez de ayudarlos para poder hacer viables esos puestos de trabajo, en vez de ayudarlos, los denuncian y encima los quieren meter presos. Pero estamos todos locos, estamos todos locos. Es que no me cabe en la cabeza. Y creo que sí, que hay que difundirlo esto porque me parece una barbaridad, una barbaridad. ¿Algo más que apuntar, Antonio? Bueno, efectivamente, que iba a mirar a ver, a mí me parece que fue ya con este gobierno, pero de todas formas han tenido un porrón de años desde que lleva el García Paje para retirar la denuncia y para haberse puesto de parte de ellos, ¿no? Si la Junta dice que no le molesta y que está de acuerdo, evidentemente o no hubiera continuado el proceso o los hubieran absuelto, ¿no? Es que además los están acusando de especulación inmobiliaria y una cosa así, cuando ellos no han construido nada nuevo, sino simplemente han restaurado lo que estaba deteriorado y encima no han construido para venderlo ni para hacer negocio. Claro, luego tenemos ahí casos como el Algarrobico y algunos casos de este tipo donde sí que se ha construido para negocio privado y en terrenos que son públicos y que hay que protegerlos, y ahí están, todavía no han sido capaces de derribar el hotel ese, y algún caso más. Bueno, muchísimas urbanizaciones que se están haciendo. Y sin embargo, pues aquí, desde luego, es una vergüenza. Ya ha habido algún otro pueblo, me acuerdo que hubo otro en los Pirineos que se llamaba Sasé, que también al final a base de incordiarlos y de visita de la Guardia Civil y de identificaciones y cosas así, al final consiguieron echarlos de allí. Pero entonces no tiene sentido lo que se dice con lo que se hace. Porque ¿qué están hablando? De repoblar, pero que esté controlado por la administración o que vaya enfocado hacia segundas residencias o hacia un turismo rural respetuoso. Es decir, bueno, hay que dejar a la gente que experimente con lo que ellos quieren hacer y que hagan la agricultura que se hacía tradicionalmente, este tipo de cosas. Claro, si allí hubiera habido a lo mejor gente que va con dinero y dice, voy a construir aquí 70 hotelitos pequeños o cosas así, igual no hubiera pasado lo mismo, pero como aquí hay gente que no va a fomentar negocios privados y que no va a construir ni se va a meter en esos circuitos del turismo rural y esas cosas, pues entonces han ido a por ellos. Y saben que hay gente que no tiene más que la solidaridad de otra gente, que no hay capitales detrás de ellos ni nada de esto, y se han ensañado. Y me parece a mí que es una vergüenza justamente cuando Castilla-La Mancha está sufriendo un montón de agresiones por el tema de las macrogranjas y ahora con las macroplantaciones de paneles solares y de molinos de viento. Es decir, es un territorio que lo están dejando para esas cosas, aparte de los cotos de caza, que ya es una industria que mueve muchísimos millones en esa zona. Es decir,
cada vez hay menos gente, pero más negocios de este tipo especulativo y que destruye el paisaje y destruye la tierra. Lo contrario de lo que quieren hacer estos compañeros. A mí me parece que es vergonzoso. Muy bien, Roby, no sé si quieres apuntar algo más, si no vamos pensando también en acabar la tertulia y anunciar las convocatorias que tengamos. No, por mí está bien, creo que este tema ha quedado claro, simplemente que la verdad que es una locura, que una cosa que tiene que estar al contrario apoyada por la administración proponga el gobierno que vayan presos. Vamos con convocatorias, si queréis. Antonio, ¿qué convocatorias tenemos para recordar? Hombre, hay muchísimas, como venimos diciendo en las últimas semanas. Seguramente yo voy a decir unas cuantas, pero habrá muchas más, que nadie se enfade. Aparte, pues ahí está Radio Clara y todas las redes sociales donde se puede buscar los horarios y el recorrido y todas esas cosas. Yo a veces me trabuco y lo digo mal, pero como digo, todo está escrito. Bueno, pues tenemos el 8 de marzo, como ya sabéis. Nosotros seguimos insistiendo en el Día de la Mujer Trabajadora. Me parece que lo de trabajadora tiene su importancia, no lo voy a explicar ahora, pero bueno, ahí es el 8 de marzo y es el Día para la Igualdad y la lucha de las mujeres. Hay manifestación, como sabéis, hay manifestaciones, hay que reconocer que hay dos problemas y divisiones que no son recomendables, pero que a veces ocurren. Pero bueno, una sale de Cía de Zapadores y la otra sale de la Porta de la Mar, en la mani tradicional. En el sindicato hay un montón de material, ya no tan grande porque ya se han llevado bastante, todavía quedan días, pues las secciones sindicales que pasen por allí, por la avenida de Cid, y se lleven pegatinas, folletos, carteles, separadores para los libros, en fin, hay bastante material, como digo. Luego está la manifestación del sábado, el día 11, en Barcelona, para lo cual pues está intentando cubrir, espero que se consiga, el autobús que se ha sacado para ir a esta manifestación que convoca a toda la CGT en Barcelona para protestar contra la subida desorbitada de los precios. Así que animarse y apuntarse. Llamar al 96 383 44 40 y reservar la plaza de autobús, que seguramente saldrá sobre las 6 de la mañana. El punto de partida y recorrido no hace falta porque os van a llevar hasta la mismísima plaza donde sale la mani. Luego, pues está ya casi en marcha, bueno, está en marcha, no llega a su eclosión final, pero la muestra del Llibre Anarquista de Valencia, que sabéis que hay una serie de actos, y luego las paradas de libros en la Plaza del Carmen, ya en las jornadas finales, que son el 2 y el 3, me parece que es o el 1 y el 2 de abril. Por último, también decir que este sábado, en el Ateneo Libertario al Margen, este sábado, no, al siguiente, el día 11, coincidiendo con la mani de Barcelona, es una pena, pero bueno, hay gente para todo, ¿no? Vamos a recibir allí en el Ateneo a los fallos populares y combatives que vienen allí con su música, vienen a cantar, habrá cerveza, cazalla y habrá buen ambiente. Si alguno queréis pasaros, veréis cómo hay unas fallas diferentes, y mucho más cañeras y radicales y participativas. Y por último, una cosa que me han pasado, que ya sabéis que la semana pasada hicimos una manifestación por apoyo al preso anarquista que está en huelga de hambre, Alfredo Cospito, y como el Estado italiano sigue empeñado en que muera y no reconocen sus errores y le conceden los derechos que está pidiendo, que es sacarlo del régimen especial, que tampoco está pidiendo mucho más. Por tanto, pues se va a volver a repetir y será el jueves día 9. Así que estad pendientes en las páginas, en la radio, en las redes y tal, y se va a hacer otra manifestación desde el Consulado de Italia, que está en la calle Alta, el número ahora no me acuerdo, 30 y tantos creo que era, pero en fin, ya os lo iremos recordando y volveremos a ir hasta la Plaza de Manises a una concentración y luego creo que va a volver al mismo consulado la manifestación. Esta tarde hay una reunión para preparar todo esto, así creo que es en el Cabañal, pero bueno, estad al tanto que volveremos a manifestarnos por la libertad o por lo menos el derecho a la vida de los presos, que no sean torturados y castigados más allá de perder la libertad, que ya es mucho. Así que ánimo y adelante. Y seguro que habrá por ahí más cosas. Perdonad que no las haya dicho todas. No, calle Alta 37 bajo, es bajo derecha. Es donde exactamente, el Consulado de Italia. Sí, bueno, en el barrio del Carmen. Recordar que estábamos hablando del 8M y recordar que en la provincia de Valencia CGT ha convocado huelga general, que está totalmente convocada y legalizada y que quien quiera realizar esa huelga puede hacerlo, que no le pueden decir nada, pero que hay que recordarlo porque al no convocar los sindicatos habituales, supongo que los medios se olvidarán como siempre de... Como es habitual. Bueno, está convocada en Cataluña, en Andalucía,
provincia de Valencia y todo el sector del telemarketing. Exacto. Así que la gente que pertenezca a estos sectores y a estos ámbitos territoriales tiene todo el derecho a hacer la huelga. Exactamente. Y que el día 10 de marzo en Barcelona comienzan también los actos por el centenario del asesinato de Salvador Seguí, que desde CGT y desde la Fundación Salvador Seguí se ha estado trabajando en un homenaje que, entre otras cosas, incluye, si no me equivoco, el libro documental y me dejo algo, y exposiciones, supongo que también habrán y charlas. Pero bueno. Supongo que en Valencia también será algo. Sí, irá dando vueltas, sí. Roby, no sé si tienes alguna convocatoria por ahí. No, digamos, las mismas que hubiera dicho, nada más que agregar. Muy bien. Pues ahí queda dicho, que ahora el 24 de marzo sí que nos recordarás esa convocatoria que... Lo que puedo hacer es una recomendación de una obra de teatro. Por supuesto. Que se está haciendo en la Sala Ruzafa y que hoy es además con coloquio, que la verdad que me impresionó. La hicieron valencianos, la gente que trabaja en la Sala Ruzafa, y es una obra que trata el tema de los niños robados en Argentina por la dictadura. Y bueno, la verdad que me impresionó, me llenó de orgullo que un valenciano hubiera hecho un texto de este tipo con la información que tenía, pero me pareció excelente, me quedé de piedra, digo, qué bien hecho esto, qué bien interpretada la historia argentina y demás. Y el viernes además, porque los viernes hay coloquio, la obra se hace de jueves a domingo, creo, hay coloquio, y hubo gente del tema de los bebés robados aquí en España, que me quedé de piedra, no sabía que cifraban en 300.000 los bebés robados, ¿no? Y el drama que hay. Y hoy, como todos los viernes, hay coloquio, y creo que está hasta el 4 o 5 de marzo, así que el que pueda ir a verla, la recomiendo especialmente esa obra. En la Sala Ruzafa, ¿no? En la Sala Ruzafa, sí. Muy bien. Pues apuntado queda. Lo dejamos por aquí ya, porque nos pasamos, como es habitual. Como es habitual. Y eso que solo éramos dos. Sí, éramos dos. Bueno, y contándote a ti, tres. Y parecía que íbamos bien de tiempo. Pero bueno, esto es lo que tiene, celebrar el Día del Empresario que nos propuso el señor Chimo. Versus me ha dicho que ha dimitido. Levanto mi copa por ellos, que salgan de la crisis cuanto antes. Sí. Dime, Rocky. Dice que Versus ha dimitido porque dice que no le has aumentado lo suficiente Versus los monumentos. Es un escaqueado. Ya voy a abrirle un expediente. No de expulsión, sino de participar más, porque no estamos para expulsar a gente. Roby Bertassi, compañero de Ruzafa Radio, y Antonio Pérez Collado, desde la SHT y la Ateneu Llibertària al Margen. Salud y hasta la próxima. Un abrazo. Salud, compañero. Mucha salud. Salut. Lliure directe Radio Clara. Jo m'acomiado ja també fins dilluns, que tornaré a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del Lliure directe de Radio Clara. Salut i fins dilluns. Pues J3 desaloja la iglesia, como siempre. A palo limpio, cambio. Que hay gente por ahí.